Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, navegando juntos por las aguas del fascinante mundo del entretenimiento. Hoy, amigos míos, tenemos una noticia que estoy seguro va a hacer vibrar de emoción a muchísimos de ustedes, especialmente a aquellos que han seguido de cerca nuestro contenido, a los seguidores más fieles de nuestro canal dedicado al universo del espectáculo y, por supuesto, a todos los devotos amantes de las series turcas. El título de nuestro vídeo de hoy es deliberadamente sugerente, ¿verdad? El reencuentro que esperabas, Kerem y Hande juntos de nuevo. Si han leído bien, y si ustedes son parte de ese enorme grupo que se enamoró perdidamente de la química electrizante y la conexión innegable que transmitieron en la pantalla, entonces esto es, sin lugar a dudas, para ustedes. Vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos, desmenuzar los rumores más persistentes, y analizar a fondo lo que este tan ansiado reencuentro podría significar para sus carreras, para la industria y, por supuesto, para nosotros como audiencia, que vivimos cada historia intensamente. Pero antes de zambullirnos de lleno en todo el jugo jugoso de esta noticia, quiero recordarles algo que para nosotros es fundamental y que ustedes, nuestra comunidad, valoran enormemente. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra familia, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto, la coyuntura ideal para hacerlo. Denle clic sin dudar a ese botón rojo de suscribirse que ven justo ahí abajo, y no olviden activar esa campanita que aparece al lado. Al activarla, se asegurarán de no perderse absolutamente nada de nuestros próximos vídeos. Cada vez que sacamos una nueva noticia de última hora, cada vez que analizamos algún tema candente o exploramos un rincón intrigante del entretenimiento, queremos que ustedes sean los primeros en ser notificados, los primeros en enterarse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que verdaderamente nos ha traído aquí hoy. Seamos absolutamente sinceros y directos. La posibilidad, la mera idea de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a unir sus talentos en un proyecto conjunto es algo que ha estado rondando en la mente de incontables fans desde el momento en que las cámaras de Senkalkam se apagaron. Esa producción, que en muchos lugares alrededor del mundo conocemos cariñosamente como Love is in the Air, no solo nos regaló una historia cautivadora, sino que nos presentó a una pareja cuya química en pantalla era simplemente palpable. Una conexión que trascendía la ficción y se instalaba directamente en nuestros corazones. Esa magia, esa energía que irradiaban, dejó una huella imborrable en el público, una marca que muchos deseamos revivir con todas nuestras fuerzas. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sabemos realmente sobre este tan esperado reencuentro? Bueno, debo decirles que las señales han estado flotando en el aire, insinuándose sutilmente y en este canal, hemos estado prestándoles una atención minuciosa y constante. Lo primero y más importante que debemos abordar, ineludiblemente, son los rumores. Y seamos honestos, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, los rumores son, en efecto, el pan de cada día. Son parte intrínseca del ecosistema. Sin embargo, cuando estos rumores comienzan a provenir de fuentes que se perciben como más cercanas a los hechos, cuando se nutren de comentarios sutiles, a veces casi crípticos, de los propios actores, o de movimientos estratégicos y observados dentro de la industria, entonces, sin duda alguna, adquieren un peso y una credibilidad diferentes. Hemos sido testigos de cómo Kerem y Hande han interactuado en las redes sociales de vez en cuando, siempre manteniendo un tono amigable, un saludo cordial, a menudo recordando con nostalgia los buenos tiempos que compartieron. Pero esto, queridos amigos, es apenas la punta del iceberg. Lo que verdaderamente ha puesto a todos en estado de alerta máxima, lo que ha disparado las especulaciones y alimentado la esperanza, son las menciones, cada vez más concretas y recurrentes, de posibles nuevos proyectos en los que ambos estarían involucrados. Se ha estado hablando, y no de manera velada, sino en círculos cada vez más amplios dentro de la industria, de que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel estarían activamente explorando la posibilidad de emprender un nuevo proyecto juntos. Y aquí surge la siguiente gran pregunta, ¿de qué tipo de proyecto estamos hablando? Bueno, las especulaciones, fundamentadas en su éxito anterior y en las tendencias actuales, apuntan predominantemente a una serie de televisión. Dado el éxito monumental que cosecharon en este formato, es la apuesta más lógica y esperada. Imaginen la posibilidad, otro drama romántico que nos robe el aliento, o quizás algo completamente diferente que explore terrenos inexplorados. ¿Un thriller psicológico lleno de suspense? ¿A comedia negra con diálogos ingeniosos y giros inesperados?
La verdad es que las posibilidades son virtualmente infinitas y la expectativa general, como pueden imaginar, está por las nubes, alcanzando niveles estratosféricos. La pregunta clave, la que nos mantiene en vilo, es: ¿será bajo el mismo techo de producción? ¿Nos encontraremos ante una producción turca destinada a alguna de las grandes plataformas de streaming globales, como Netflix, Disney y o Amazon Prime, o tal vez nos sorprenderán con una colaboración internacional aún más ambiciosa? Todo esto por ahora flota en el aire como una promesa latente, pero cada indicio, cada pequeño dato, nos acerca un poco más a la confirmación oficial que tanto anhelamos. Hemos observado con gran interés cómo Kerem Bürsin ha sabido diversificar su carrera, sumergiéndose en otros proyectos, explorando géneros radicalmente diferentes y demostrando una y otra vez su notable versatilidad como actor. Lo mismo ha ocurrido con Hande Erçel, quien, a lo largo de los años, se ha consolidado firmemente como una de las actrices más reconocidas, talentosas y cotizadas de Turquía, dejando una huella imborrable en cada papel que interpreta. Sin embargo, a pesar de sus brillantes carreras individuales, el público siempre alberga esa nostalgia dulce, ese deseo profundo de verlos juntos de nuevo, de ser testigos de una historia que logre capturar de nuevo esa chispa inconfundible que nos hizo enamorarnos de Eda y Serkan, esa pareja que se convirtió en un fenómeno. Y las empresas de producción, con esa astucia innata que las caracteriza, saben perfectamente que un proyecto que reúna a esta dupla es una apuesta segura, una garantía de éxito comercial y de conexión emocional con la audiencia. Ahora hablemos seriamente de lo que este reencuentro significaría. Para Kerem y Hande, un reencuentro exitoso y bien recibido no solo validaría su talento individual, sino que podría catapultarlos aún más alto en sus respectivas trayectorias profesionales. Podría abrirles puertas a proyectos de mayor envergadura, con presupuestos más generosos y alcances más amplios, tanto dentro de Turquía como, y esto es crucial, a nivel internacional. Para nosotros el público sería la confirmación rotunda de que esa conexión especial, esa magia que presenciamos en Senkalkam, no fue simplemente un momento fugaz e irrepetible, sino algo que puede ser revivido, reinventado y explorado de nuevas y emocionantes maneras. Y para nosotros como creadores de contenido, como apasionados del análisis y la difusión de noticias del entretenimiento, sería sin duda una mina de oro. Un material invaluable para analizar, debatir intensamente y sobre todo, disfrutar hasta el último segundo. Hemos estado rastreando cada pequeño detalle, escudriñando cada pista. ¿Han notado ustedes también esas sutiles referencias que a veces hacen en entrevistas, esos guiños casi imperceptibles? Cuando se les pregunta sobre su futuro, sobre sus planes, a menudo responden con una sonrisa enigmática, mencionando que nunca cierran puertas y que el trabajo en equipo es algo que valoran enormemente. Y cuando la conversación se dirige hacia compañeros con los que han tenido una conexión especial, el nombre del otro suele salir a relucir de forma increíblemente natural, casi como si se tratara de un código secreto compartido entre ellos y nosotros, los fans que observamos atentamente. Además, y esto es algo que no podemos ni debemos ignorar, debemos tener muy en cuenta las movidas estratégicas de la industria. Las plataformas de streaming globales como Netflix, Disney y Amazon Prime Video están invirtiendo sumas considerables de dinero en la producción y adquisición de contenido turco. Y si hay una pareja en el panorama actual que tiene el potencial de atraer a audiencias globales masivas, de romper barreras culturales y geográficas, esa es, sin lugar a dudas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Imaginen por un momento, una serie de televisión producida con los más altos estándares de calidad, con una historia verdaderamente cautivadora y por supuesto con ellos dos como protagonistas indiscutibles. Sería un éxito rotundo, prácticamente garantizado, una revolución en el consumo de contenido. Ahora es fundamental mantener un equilibrio y ser cautelosos. En este preciso momento, debemos ser honestos y admitir que la mayor parte de lo que tenemos son indicios, señales y rumores. Son datos que nos animan, que nos ilusionan, pero aún no constituyen una confirmación oficial. Sin embargo, como les comenté al principio de este vídeo, cuando los indicios son tan sólidos, tan persistentes, y provienen de tantas fuentes diferentes y confiables dentro de la industria, se vuelve muy difícil, casi imposible, no dejarse llevar por la creciente emoción y la esperanza. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión a otros actores que, después de alcanzar un éxito rotundo juntos en un proyecto, han tenido la maravillosa oportunidad de laborar nuevamente y en muchísimas ocasiones, esos reencuentros han sido igual o incluso más exitosos que sus proyectos originales. ¿Podría ser una película? Sí, es una posibilidad que debemos considerar.
Sin embargo, una serie de televisión suele ser el formato ideal, el más propicio para capitalizar plenamente la química y la conexión de una pareja que ya ha demostrado su valía en ese mismo formato. Una serie permite un desarrollo más profundo de los personajes, la exploración de diferentes facetas de su relación a lo largo de varios episodios, y fundamentalmente, mantiene a la audiencia enganchada y expectante durante un periodo de tiempo prolongado, algo que beneficia enormemente a la narrativa y a la conexión emocional. Y pensemos también en el tipo de historia que podrían abordar. Después del fenómeno que fue Senkalkam, una comedia romántica que supo mezclar magistralmente elementos dramáticos y momentos de gran emotividad, ¿hacia dónde podrían dirigirse ahora? ¿Se atreverían a explorar un drama más oscuro, adentrándose en las complejidades y los matices de una relación más madura o conflictiva? O quizás nos sorprenderían con una historia de venganza, un misterio intrigante en el que ambos personajes estén intrínsecamente involucrados, obligándolos a trabajar juntos para desentrañar la verdad. Las posibilidades, amigos míos, son tan emocionantes, tan estimulantes, como el propio reencuentro que imaginamos. Hemos sido testigos de cómo ambos actores cuentan con equipos de representación de primer nivel, profesionales que están constantemente buscando y evaluando oportunidades interesantes y prometedoras. Y es muy probable que en esos círculos de agentes y managers se haya estado gestando activamente esta posibilidad, este proyecto que tiene el potencial de ser un éxito monumental. Los agentes, los productores, todos en la industria, son plenamente conscientes del enorme potencial que Kerem y Ande representan como dúo, como pareja cinematográfica. Además, quiero destacar la notable evolución de ambos como artistas. No son los mismos actores que conocimos en sus primeros trabajos en sus inicios. Han crecido profesionalmente, han aprendido de cada experiencia, han perfeccionado su arte hasta alcanzar un nivel de maestría impresionante. Un reencuentro en este momento de sus carreras sería con dos profesionales en la cúspide de su juego, con una madurez actoral que solo podría resultar en un producto final aún más pulido, conmovedor e impactante. ¿Y qué hay de la reacción del público, de la respuesta de sus millones de seguidores en todo el mundo? Si este reencuentro se hiciera realidad, las redes sociales explotarían literalmente. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se volverían tendencia mundial en cuestión de minutos, inundando las plataformas. Las expectativas, como era de esperar, estarían por las nubes y la presión sobre ellos para ofrecer un trabajo excepcional sería inmensa. Pero Kerem y Ande, hasta donde sabemos, han demostrado una admirable capacidad para manejar la presión con gracia, profesionalismo y un compromiso inquebrantable con su arte. Han probado ser capaces de enfrentar desafíos gigantescos y de entregar actuaciones que dejan una marca imborrable. Hemos estado revisando incansablemente las redes sociales de sus fans, los foros de discusión dedicados a ellos, y la esperanza de este reencuentro es casi tangible, se respira en el ambiente digital. Hay quienes incluso han dado rienda suelta a su imaginación, creando teorías de fans, imaginando las tramas posibles, los escenarios perfectos, los diálogos que podrían intercambiar. Es verdaderamente fascinante observar la inmensa creatividad y la pasión que genera esta simple, pero poderosa, posibilidad. Ahora, para ser completamente transparentes con ustedes, nuestra valiosa audiencia, debemos recalcar que hasta que no haya un anuncio oficial y contundente por parte de Kerem Bürsin, Hande Erçel o una productora de renombre, todo esto, por excitante que sea, sigue siendo especulación. Sin embargo, como les dije al inicio de este vídeo, los indicios son extremadamente fuertes, son persistentes y provienen de múltiples direcciones. Y en nuestro canal, amamos estar a la vanguardia de estas tendencias, seguir de cerca estos movimientos y compartir con ustedes lo que creemos que podría ser el futuro más emocionante del entretenimiento. Hemos seguido con detenimiento sus carreras individuales y si bien ambos han cosechado éxitos notables por separado, la sinergia, la química, la energía que crean juntos es algo que el público realmente anhela, algo que echan de menos. Es ese tipo de magia que lamentablemente no se presenta con tanta frecuencia en la industria del entretenimiento, y cuando se da, hay que celebrarla y valorarla. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos pacientemente esta posible confirmación? Pues la estrategia es simple, seguir atentos a las redes sociales, a las noticias de la industria que van surgiendo y, por supuesto, a nuestro canal. Porque en cuanto tengamos alguna confirmación oficial, algún avance concreto o una declaración significativa, les garantizamos que seremos los primeros en traerles toda la información de primera mano. Para resumir,
La noticia que ha encendido las alarmas de la emoción y ha generado un revuelo sin precedentes entre una vasta audiencia es la posibilidad tangible de un reencuentro profesional entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los rumores, cada vez más sólidos, apuntan a un nuevo e intrigante proyecto, muy probablemente una serie de televisión, que podría unir nuevamente a esta pareja icónica que conquistó el corazón de millones de personas con la inolvidable Sen Kalkam. Las señales, aunque aún no han sido confirmadas oficialmente, son consistentes, provienen de diversas fuentes dentro de la industria y sugieren firmemente que algo muy interesante y emocionante podría estar en camino. Hemos analizado a fondo las posibles implicaciones para sus carreras individuales y el impacto masivo que esto tendría en el público, y la expectativa general es, sin lugar a dudas, desbordante. Y hasta aquí llegamos por hoy con este tema que nos tiene a todos, literalmente en vilo. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones, estas especulaciones tan emocionantes con todos ustedes, nuestra comunidad. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las infinitas posibilidades que nos ofrece un reencuentro tan largamente esperado y deseado. Muchísimas gracias, de verdad, por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva, lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir buscando y a seguir trayéndoles el mejor contenido posible, el más relevante y entretenido. Si han disfrutado de lo que han escuchado hoy, si les ha parecido interesante y les ha generado emoción, por favor, no olviden dejar un like. Un simple clic en ese pulgar hacia arriba, un gesto pequeño para ustedes, nos ayuda enormemente a llegar a más personas, a difundir esta emocionante noticia. Y si tienen alguna opinión que compartir, algún rumor adicional que hayan escuchado, o simplemente quieren expresar su alegría y emoción por este posible reencuentro, los invito encarecidamente a dejar sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes, intercambiar ideas y formar esta comunidad tan apasionada y unida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la manera más efectiva y segura de asegurarse de que no se pierdan absolutamente nada de lo que está por venir, de las noticias, los análisis y las sorpresas que tenemos preparadas. Y activen esa campanita que les recuerdo, les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que sean siempre los primeros en enterarse. Sin más por el momento, les mando un fuerte y cálido abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta muy pronto, amigos del entretenimiento.